¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bien, hoy os traigo la información sobre la beta, ¿vale? Estoy en la beta 5, porque yo soy beta tester. Vale, así que se me ha ocurrido una cosa. Ya que estamos con lo del grado 8, lo voy a meter aquí en los personajes y lo que voy a hacer es ir cogiéndolos uno a uno y ascendiéndolos hasta el grado 8. ¿Para qué? Muy sencillo, para saber las últimas habilidades. Por ejemplo, tenemos aquí a Andrea, mítica de oro. La voy a ascender y aquí ya nos dice cuáles son las últimas habilidades que va a obtener, ¿no? En este caso nos dice que va a obtener otro 100% de daño adicional en la carga de adrenalina y la sangre llama la sangre 2. Al matar a un objetivo, 1.5 de probabilidad de obtener 100% de PA, que era una de sus habilidades. Con lo cual vamos a darle, así que lo que voy a ir haciendo es coger a los personajes y ¡pam! Y lo vamos así a ver por aquí, por encima. Estoy, de verdad, no sé qué me pasa, no sé hablar hoy. Encima me está dando el sol en la cara y me está desconcentrando. Esa es la excusa. Bueno, mejora de carga de adrenalina, más 40% de daño. Y en habilidades le sube al atacar con el estado esquivo un 2,5% de probabilidad de que el personaje obtenga más 10 de PA. Bueno, de momento nada interesante, ¿no? Creo que lo voy a hacer por colores. Primero vamos con los amarillos. Madre mía, si tengo que subir aquí. Bueno, no pasa nada. Por cierto, no están todos los personajes. Hay muchos, pero no están todos, ¿de acuerdo? Creo que no están todos. Vamos con Shiva. Mirad cuántas Shivas tengo, ¿eh? Me podría montar un zoo. Soy Ezequiel. Bueno. Aquí le sube la habilidad de sangrados 2. Al atacar 2,5%. Al atacar, 2,5% de probabilidad de alargar todos los efectos de quemadura y hemorragia al enemigo 2 turnos. A ver si dejo de estar torpe. Vale, y la siguiente es mejora de movimiento distintivo. Más 5% del ataque de este personaje como daño por hemorragia. Bueno, está bien. Estoy un poquito verde, pero tranquilos que voy a ir cogiendo ritmo. Mejoramos también a Gator. Vamos con todos los amarillos. Párate, que le doy sin leer. Que le sube. Al obtener escudo protector, un 2,5% de probabilidad de obtener esquivo durante un turno. Bueno, realmente no sé si es realmente útil esquivo, pero bueno. La siguiente es más un turno de camuflaje. Vale, digo yo que habrá alguno que tendrá alguna habilidad así rota, como por ejemplo Alfa, a lo mejor, ¿no? A ver qué nos dice en grado 8. Más 10% de infección. Y al usar la habilidad de especialista cortacabezas, un 1% de probabilidad de que un enemigo más sufra marca letal. Esto se mejorará y obviamente será más. A ver, ahora vamos a ir a Alfa. Quiero comprobar una cosa. Si yo me voy a Alfa y le digo ahora mismo ver máximo, pues veo que mete un 70% de infección igualmente. No debería ser un 80%. Vamos a ver, vamos. Quita. Ay. Mejorar, ahí es. Pues se queda en un 70%, pero 70% no tenía ya de por sí. ¿No tendría que ser un 60? Digo, perdón, un 80. Ah, no, que no es esto lo que le sube. Entonces, ¿qué es lo que sube? Ah, le sube aquí el 10%, ¿no? A ver, lo voy a mejorar. A ver, tira para atrás. Sí, si es que no aprendo. A ver ahora. Ah, muy bien, aquí sí que se nota. Ataca a un enemigo y causa un 180% de daño, lo mismo. Ese enemigo sufre un 70% de infección durante 2 turnos. Vale, aquí sí que lo noto, porque yo lo tengo en 60%. Vale. Está interesante. No es nada del otro mundo, me están dando... Oh, me están dando orito por mejorar a Limit Break 3. Bueno, me alegro. Un poquito de oro no viene mal. Amarillos míticos. Vale, ahora vamos con Glenn. Le damos a Glenn. En este caso nos dice... Cuando este personaje realiza una acción que incluye un efecto drenaje de PA, un 2,5% de probabilidad de que este personaje obtenga más 12 de PA. Bueno, está bien. Y la siguiente, más 40% de daño a la mejora de la carga de adrenalina. Vale, lo extendemos. Uno menos. Ahora vamos con Jesús. A ver a Jesús qué le ponen en el grado 8. Más 25% de daño por ataque con la carga de adrenalina. Y aquí, que es una habilidad, cuando este personaje usa la habilidad de especialista desarme, el objetivo también obtiene un menos 0,75% de ataque durante 2 turnos. Obviamente esto lo iréis mejorando y a lo mejor pues será un 7% o algo así. Bien, ahora cogemos a este.
No hagáis mucho caso en cómo los estoy ascendiendo, ¿vale? Porque esto es la beta y obviamente te lo ponen muy fácil para que sea rapidito el mejorarlos. Ojalá fuese así en el juego. Aquí lo subo a grado 5. Muy bien. Ahora lo subo a grado 6. Esto lo voy a tener que hacer con todos, ¿vale? Porque no lo he hecho antes. Ahora grado 7. Esto no nos importa, seguramente ya lo sabréis. Y ahora viene lo bueno, a grado 8, ¿qué es lo que nos ofrece? Vale, vamos allá. Más 10% de vitalidad adicional con la carga de adrenalina y resurrección gloriosa 2. Al resucitar, un 1% de probabilidad de obtener un 100% de PA. Dios, esta ya está guapa, ¿eh? Vamos a ir a ver al doctorcito, lo siento, hay que ir. Vamos a darle a tope. A ver, ¿qué tiene por aquí? Nada, aquí era la habilidad, era lo interesante. A ver, al resucitar un 40% de probabilidad de obtener un 100% de PA. Menos de la mitad. Eso estando en grado 8. Pero está bien, oye. Ya sabemos lo que toca las narices el doctorcito. A ver, volvemos con los amarillos que aún quedan. ¿Quién me queda? El cerdito. Ay, qué asco de personaje. Venga, va, cara cerdo. Vamos, cara cerdo. Vale, grado 4. Ahora grado 5. Muy bien. Clic. Grado 6. No me importa, solo nos importa el grado 8. Ahora grado 7. Muy bien. Y ahora finalmente el grado 8. Vale, a ver qué nos dice. El San Martín de los Cerdos 2. Al comienzo de cada turno, 2,5% de probabilidad de que todos los personajes con el estado de hemorragia sufran 2000 de daño por hemorragia durante un turno. Esto ya lo tenía, ¿no? ¿Le aumenta la probabilidad? Mejora de movimiento distintivo o característico. Menos uno de tiempo de espera. Un poquito de asquete. Mira cómo se mueve el cerdito. Oink, oink. Chiqui, chiqui. Ah, toma por culo cerdo. Bueno, vamos con Gregory. A ver, Gregory. Tú molabas al principio. Sí, tú molabas bastante. Ay, cómo rebotaban contigo. Espera, ¿dónde están? Aquí. Claro, me lo pone tan abajo que no encuentro el sacrificio. Vale, grado 5. Grado 6. Grado 7. Deja de apuñalar. Ten cuidadito, a ver si me vas a pinchar. Y grado 8, a ver qué nos dice. Mejora de movimiento característico. El objetivo sufre aumento de ataque negado durante 2 turnos. Bastante caca. Y al morir todos los enemigos obtienen menos 1 de PA. Bueno, supongo que se podrá mejorar. Pero ahí está. Ah, este sí. Este ya me interesa porque a mí me ha salido en las fichitas estas del evento este. Yo quería Tara, pero nada. Que yo no voy a tener a Tara hasta el año 3020. Bueno, aquí tengo a Tara, por cierto. La tengo aquí, ¿veis? Tengo a Tara, pero es que aquí no me sirve de nada. Quita. Vale, seguimos con él. Lo subimos a grado 5. Uy, tengo la boca como un esparto de seca. Lo subimos a grado 6. Muy bien. Ahora lo subimos a grado 7. Yo quisiera hacer esto yo en el juego. Sería el mejor de todos. Y ahora grado 8, vamos a ver qué nos dice. Al atacar a un objetivo con el atributo de resistente, este sufre un 2,5% de reducción de curación durante un turno. Vale. Más 2 objetivos para la recuperación de hemorragia. Esto sí que me gusta. Esto sí que me gusta. Hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Si es lo que yo creo, y creo que es. Porque yo tengo este personaje. De hecho, justo en este level que estamos ahora lo acabo de subir. Y efectivamente, en grado 8. Madre mía, ojalá me salga en grado 8. En el turno 1, su movimiento característico lo que hace es atacar a un enemigo y causar un 200% de daño. El autobús. Hasta 5 compañeros se recuperan de hemorragia. Uy, 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 como me salga otro Herschel. Madre mía. ¿Qué? ¿Me vais a atacar con Zachary? Venga, va, venid. Venid a por mí. Me voy a curar de toda la hemorragia. Ya no necesito al escocés bugueado. ¡Hala! Toma ya.
Bien, bien, buena habilidad. Esto sí que me gusta. A ver, a esta la vamos a subir. La verdad es que esta es como el cerdón. Sé que hay gente que la utiliza. Yo personalmente no le estoy dando uso. De hecho la tengo subida pero no mejorada. Pero sí, está bien, ¿no? Es una especie de ninja. Una especie de ninja, pero bueno. A mí no sé, no le veo yo la gracia. La subimos a grado 6, a grado 7, grado 6 ya está. Y finalmente la subimos a grado 8 y a ver qué es lo que nos ofrece. A ver. Más 100% de daño por ataque con el movimiento... No, con la carga de adrenalina. Y una habilidad que sube todos los compañeros rápidos o tiene más 1% de ataque. No me gusta. No. A día de hoy que lo que mandan son los efectos activos y todo esto, como la quemadura y demás, son cositas así las que tienen gracia. Bueno, espérate que no me había dado cuenta. Jesse Anderson. Se me cae el audífono. A ver, Jesse Anderson. Ya das asco de por sí. A ver en grado 8 cuánto asco vas a dar. Ay, Dios mío. Me da asco hasta solo verte. Es que no te soporto. Qué asco me das. A ver, la subo a grado 7. Deja, no me pegues que te doy dos hostias, Grado 7. Y ahora finalmente a grado 8 y a ver qué es lo que pasa. Miedo me da. Mejora de carga de adrenalina. Más 25% de infección. ¿Pero dónde vas? Y salud perfecta 2. Más 1% de resistencia a reducción de curación. Genial. Vamos a verla. A ver cuánta infección mete ahora. Aquí la tenemos. Vamos a poner al máximo. Carga de adrenalina. Una línea enemiga sufre un 60% de infección durante 2 turnos. Un 60%. Dios, qué asco. Qué asco me das. Es que no la soporto. Bueno. Lidia. Uy, como Lidia sea como Herschel. Porque Lidia ahora mismo en el turno 1 quita hemorragia a 2 compañeros. Uy, pero claro, es que si Lidia hace lo mismo que Herschel, vaya mierda, ¿no? Pero yo creo que hará algo parecido. Algo con la hemorragia seguro. Claro que teniendo a Herschel, pues Lidia, pues en defensa al menos no tiene tanta gracia. Ya tienes a Herschel curándote la hemorragia de todo el equipo, pero bueno, vamos a ver. A ver con qué nos sale. A lo mejor nos sale con un super ataque ahí a lo Goku. A ver. Al matar a un objetivo, un 1% de probabilidad de que un enemigo sufra normalizar durante 2 turnos. Sin más. Un objetivo para la recuperación de hemorragia. Efectivamente. Así que en vez de curar a 2, curará a 3 directamente. Bueno, me gusta más Herschel, la verdad. A ver, tú que prometías mucho y creo que eres de los peores míticos 2000 que hay. Bueno, junto con Lori y junto con Gobernador 2000. Yo creo que los únicos buenos son Misión 2000 y Rick 2000. Y no sé si hay alguno más. Yo no me acuerdo. Va a haber grado 6. Subimos. Ahora subimos a grado 7. Me da igual. Y finalmente a grado 8. ¿Qué ofreces? Mejora de carga de adrenalina. Más 5% de daño. Bollo mojón de habilidad. A ver esta. Mejora de movimiento distintivo o característico. Más 50% de daño. Bastante ñordo. No me gustas. No, quita. A ver. Uy, Pellejo promete. Pellejo promete una burrada. Me encanta este personaje. Le pones un arma crítico, lo metes en defensa y plasca. Como no lo maten de una, empieza a poner salud adicional, la barrita azul, y hace que te tanqueen todos como locos. Anda, menudo turno han pegado por ahí. A ver, subimos a grado 6, vale. Ahora subimos a grado 7 y finalmente a grado 8. Será algo con vida, seguro. A ver, vamos allá. Mejora de carga de adrenalina, más 50% por ataque. No está mal porque la verdad es que pega bastante bien. Y la otra es procedimiento crítico 2. Cuando este personaje inflige un golpe crítico, 2% de probabilidad de que un compañero se recupere de un castigo. Esta habilidad está guapa.
Esta habilidad está guapa. ¿Ves? Es que por eso estoy haciendo este vídeo, tío. Para ver en grado 8 qué habilidades especiales tiene. Bueno, se viene. Se viene. Ahora mismo estaréis todos viendo el vídeo así, con los ojos como búhos. A ver, Tara, ¿qué hace en grado 8? Madre mía. ¿Esta? Te enseño una teta, fijo. No me extrañaría nada. Esta, bueno, que tampoco es que tenga mucho pecho, pero bueno. Algo hace, seguro que algo hace. Algo tocho, algo grande. Hombre, con el pedazo personaje que es en defensa, no creo que le pongan algo mediocre. A ver, grado 7. Chan, se viene. Grado 8. Aquí está. Dale. Uf. Pues vaya mierda. En forma para la batalla 2. 1% de vitalidad máxima. A ver. Sí, a nada que se mejore 20 veces es un 20% más de vida. No está mal. Y ahora viene el tocho. Mejora de movimiento distintivo. Más 30% de vitalidad máxima como daño. Esto tengo que verlo porque no me queda muy claro. ¿Qué es? ¿Que cuando golpea se cura? Y un 30% me parece bastante, ¿no? Un 30%. ¿Dónde estás, Tara? La tarada. A ver. Al máximo. Esto no era. Era aquí. No. Pues, no, era habilidad. Vale. 40% de golpe crítico. Lo mismo. En forma. 60% de vitalidad máxima. 60% de vitalidad máxima. ¡Qué aberración! ¡Cuánta vida! Al comienzo de cada oleada, 100%... Coño, esto es lo mismo. Aquí, cada vez que alguien de tu equipo se cura, 30% de probabilidad de causar... No, esto no era. Esto no era, ¿no? No. ¿Era aquí? No. Pues será... Pues será que no tengo ni idea de dónde es. Buah, me he perdido. Me he perdido la habilidad. Tócate las narices. Coño, pero dale, leches. Será eso, ¿no? Cada vez que alguien de tu equipo se cura, 30% de probabilidad de... No, pero eso ya estaba. A no ser que lo haya subido. No, creo que ya estaba. No lo sé, pero me parece un pedazo de personaje que flipas en defensa. 60% de vida. Si yo tuviera un 60% más de vida, no me moriría nunca. Ah, bueno, mira quién viene. Una de dos. O le suben más el ataque para que pegue más hemorragia, lo cual ya no tendría ningún sentido que le hagan eso a Zachary, porque Zachary ahora mismo es que queda completamente en ridículo, ¿no? Con Herschel, que quita la hemorragia, Lidia, también tenemos a Tara, que reduce el daño de la hemorragia, tenemos a Pellejo, que también reduce el daño de la hemorragia y de la quemadura, con lo cual creo que en habilidades le van a poner algo tocho. Espero, porque si no, cagada de personaje. A ver. Hostias. Mejora de carga de adrenalina más 200 de daño. Está tocho. Y aquí... Vale. Al comienzo de cada oleada, hasta 5 enemigos sufren un 0,5% del ataque de este personaje con daño por 2 turnos. Nada, pero no sirve de nada, tío. Que le subas esto. No sirve de nada. A ver, voy a mirarlo. Tengo mucha curiosidad por él, pero la verdad es que no le encuentro. Aquí está. A ver, vamos a darle a máximo. Aquí. Causa 800% de daño a un enemigo. Vale. Esto ya estaba, creo. Aquí. Al comienzo de cada oleada, hasta 5 enemigos sufren un 40% del ataque de este personaje como daño por hemorragia durante 2 turnos. Cuando este personaje comienza su turno, 60% de probabilidad de que al sufrir un ataque, tal. Pues sí. Me esperaba que le pusieran una habilidad tipo infección o algo de quemadura, algo diferente, pero poniéndole más hemorragia, ahora que ya está bastante claro que es muy fácil protegerse de él. De hecho, la hemorragia ya no es tanto problema, el problema es la quemadura, que contra la quemadura no hay tanta defensa. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Abraham, ¿qué nos ofreces? 50% de daño con su carga de adrenalina, un mojón. Y cuando este personaje comienza su turno, un 1% de probabilidad de alargar todos los efectos de quemadura y hemorragia del equipo enemigo durante un turno. Está bien. Está bien. Sí, a ver, no es malo. Lo que pasa es que es bastante débil, Abraham. Me mola que se le vean los cotes. Uy, mira cómo dispara. Cachopum. Bueno,
Que me distraigo. Cachapú. A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! Mirabel, tienes que poner algo rollo. Empieza el turno y los ofuscas a todos durante 50 turnos. Venga, va. Al sufrir un ataque, un 1% de probabilidad de que un compañero más obtenga escudo protector. Vale, se suma la habilidad que ya tiene y... más un objetivo para reducción de ataque y reducción de defensa. Bueno, está bien, supongo. Bueno, sí, está bien. A ver, Yumiko, ¿qué nos ofreces? Mejora de movimiento distintivo, más un turno de camuflaje. Bueno, sin más. Al atacar objetivos con el estado atontar, más uno de crítico. Nada, tampoco tiene gran cosa. Hoy este me va a molar. No me jodas. No me lo puedo creer. No tengo más. No tengo ningún personaje. No me lo puedo creer. Anda, pues si está Vance aquí y no lo he mejorado. Bueno, pues me lo dejo preparado. Esto es gajes del oficio. Tenemos a tío Sam también por ahí, que también creo que promete bastante. Y a Tie, ¿no? Pues ya me jode que no tengo a Harlan, tío. No tengo otro Harlan para hacer el grado 8. Bueno, a ver si hay alguna forma de... previsualizar, perfecto. Más 0,5% de toda la curación que proporcione este personaje se otorga como vitalidad adicional. Vale. Y más 10 curación para este personaje. Bueno, no puedo... Ah, pero es a grado 6. No a grado 8 porque no tengo... No tengo más Harlan, se va a quedar ahí en el tintero. No sabremos lo que hace. Putadón, vaya mierda, no me esperaba esto, tío. Joder, han regalado un montón de personajes y nos regalan Harlan. Ya les vale. Me quedaba el Tie, ¿no? El Tie también promete. Vamos a ascenderlo así un poquito rápido. Vale, subimos. Pues vamos primero que nada con esta. Sí, me quito estos dos de en medio, que más me da. Vale, al grado 3, al grado 4. Esto es un poco tostón, pero bueno, es lo que hay. Vale, grado 5, no me importa. Grado 6, mira todas las Aiko que tengo. Madre mía, ya me podrían dar un Harlan. Un Harlan, ¿sabes? Como si fuese el jugador del Bayern, del Borussia Dortmund, del Bayern, ¿sabes? Hostia, qué mal voy de fútbol también. A ver, ¿qué nos ofreces en grado 8? Al asestar un golpe crítico, cura a un compañero un 1% de su vitalidad máxima. Caca. Menos 1 de tiempo de espera inicial. Caca. Es caca, es lo que hay. A ti, desgraciadamente, no te puede mejorar. A ti sí. Vuelta a empezar. Hacemos así. Vale. Ahora lo subo. Que tengo que hacer esto con todos. Qué tostón. Qué tostón. Aquí. Vale. Ahora vamos con Alice, ¿no? Grado 5. Vale, me da igual. La subo a grado 6. Me da igual. La subo a grado 7. Me da igual. Aquí lo importante es el grado 8. Grado 8. A ver. Menos 1 de tiempo de espera en el movimiento característico. Y cuando un compañero resucita, este personaje y todos los cercanos obtienen más 1% de ataque durante 2 turnos. Está bien, supongo. Ahora vamos con... Ay. Aquí sí, por favor, ponerle más daño. Más daño todavía. Este es mi personaje favorito, así que quiero que le pongáis daño. Mucho daño. Subimos a grado 5. Ahora grado 6. Esto ya lo sé porque ya la tengo en grado 7. Ahora grado 7. Esto también me lo sé. Mira cómo dispara el láser. Pium, pium. Pium. No quiero que hagas un pium. Ahí, muy bien. Bueno. Gilipollas. Grado 8. Al atacar aplica un 0,5% del ataque de este personaje como quemadura hasta a 2 enemigos durante 2 turnos. Vale, me da igual. Hostia, cómo me gusta esto. Esto es nuevo, ¿no? Más 20% de confusión y resistencia a debilidad. Ash, que es bastante buena. No la he mejorado, la tengo para subir a grado 5, pero he dado prioridad a otros personajes, con lo cual no la he usado todavía, pero tiene pinta de ser rollo
Rollo Andrea 2000. Sí, sí, por ahí anda. Bueno, lo voy a subir a grado 8 y a ver qué nos dice. Más 50% de daño con el ataque de adrenalina y al usar la habilidad de especialista decapitación, un enemigo sufre menos 1% de defensa durante un turno. Bueno, ni fu ni fa, está bien. A ver este. A ver este que le van a poner. Algo de defensa. Es que defensa ya tiene este. ¿Qué le podrían poner? Grado 6. Bien. Ahora grado 7. Y ahora grado 8. Y vemos qué hace. Mejora de carga de adrenalina. Más 20% de aumento de defensa. Telita. Y mejora de carga de adrenalina más 1% de curación. Bueno, le han mejorado la carga de adrenalina, básicamente. Muy bien. Sí, bueno, no dispares más. Ahora vamos con este. Este me gusta también. Tengo uno. Tengo un Debbie. Sí, me gustaría tener un ejército de Debbie y empezar a resucitarme todo el rato y no morirme nunca. Pero no se puede. A ver, Debbie, grado 6. O sea, grado 5, perdón. Ahora sí, grado 6. No, sí, grado 6. Ahora sí, grado... ¡Qué lío tengo! Ahora grado 7 y ahora finalmente grado 8. A ver. Renegar 2, o sea que es una habilidad. Al comienzo de cada turno, un 1% de probabilidad de curar a este personaje hasta el 60% de su vitalidad máxima. Está bien, eso se lo refuerzan. Y el movimiento característico más 25% de daño adicional. Vale, está bien. Ya está bastante roto, no creo que lo rompan más. Esta tampoco. Tengo entendido, hay gente que me dice que está bastante cheto. Pues me tocará subirla porque tengo 2 para subirla a grado 5. Pero bueno, a ver. Supongo que también es un poco como Andrea 2000, ¿no? Que pega muy fuerte, hace mucho daño. Pero como no la he mejorado ni nada, pues no sé qué hace. Vamos a ir a grado 8 y a ver qué nos ofrece. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Mejora la carga de adrenalina. Más 500% de daño adicional. En grado 8. Pero este personaje, ¿de dónde ha salido? Al atacar más 2,5%. O sea, 2,5% de probabilidad de robar un estado negativo del enemigo. Hostia, esto lo tengo que ver yo también. Porque yo sé que esta tía pega muy fuerte. Creo que pegaba 1000 de daño. Puede ser. No, 800 de daño. Algo de eso. A ver, a ver, a ver. No puede ser. No puede pegar tanto. Es imposible. Dios. Virgen Santísima. Causa un 500% de daño a un enemigo. Y un 1500% de daño adicional. Es decir, 2000 de daño en total si ese enemigo está en la ranura intermedia. Es decir, el que actúa de líder. Independientemente de si tiene habilidad de líder o no. El que esté en el medio se lo funde, ¿eh? A este personaje le metes un arma... Un arma full de ataque con devastación y ataque doble. Y tengo un arma así. La tengo, con lo cual me viene de perlas. Y le metes mod de probabilidad de crítico, con daño crítico, más ataque, más... dependiendo del líder, si el líder por lo que sea es rojo, el líder se lo funde, pero vamos, de calle. Qué chetada de personaje en ataque, por favor. Y encima, cuando este especialista mate a un objetivo con un ataque o una carga de adrenalina, un objetivo cercano sufrirá los daños restantes. Es decir, si tú al que está en el medio lo matas y le queda 1000 de vida, tú le haces 1500, le quitarás los 1000 puntos de vida a él y harás 500 a otro cercano. Uy, este personaje me gusta. Este personaje me gusta mucho. Dios, cómo mete. Me gustas. A ver, bueno. El Grouch. ¿Cómo se llama? El Grinch. El Grinch del juego. A ver. ¿Qué tenemos contigo? Me gusta mucho el arma. No me gusta la pose. Entiendo que la pose la tenga así porque el arma tiene que pesar, pero... A ver. Por cierto, yo tengo un personaje de estos. Creo que no tengo ninguno, ¿no? No me ha salido ninguno. Creo. No, es verdad que es mediante la ruleta esta rara y no me ha salido. A ver. 100% de daño con la carga de adrenalina y 2% de daño contra objetivos resistentes.
O sea que es un personaje resistente contra resistentes. Interesante. Vale. ¿Cuánto daño mete? Porque me ha parecido bastante, ¿no? Lo que ha hecho. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a darle a máximo. Causa 400% de daño hasta 3 enemigos. Este personaje... Buah, pues tampoco me parece tanto, ¿no? 300 de daño. 300, ¿no? Bueno, 400, no sé. Seguimos, que se me hace muy largo el vídeo. A ver, ahora Herschel. Buah, de ti no me espero nada, tío. Es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a curar más? Mira, lo que me va a molar es si sale el perrito. Si sale el perrito me mola. Solo por el perrito ya merecerá la pena subirlo a grado 8. Que por cierto lo tengo en grado 3, ¿sabes? No le he prestado atención al pobre Herschel. Animalito. A ver. Grado... ¿Qué grado le estoy subiendo ahora? Grado 7. Y ahora viene el grado 8. A ver. Más un turno de curación con la carga de adrenalina. Qué asco. Y al morir cura a todos los compañeros un 0,5% de su vitalidad máxima. Y todos los compañeros obtienen más 0,5% de vitalidad adicional. Buah, bastante caca. ¿Sale el perrito? No sale el perrito. No sale el perrito. Yo quería el perrito. Joder, qué asco, tío. Yo quería que saliese el perrito. Bueno, que con Eva tampoco sale el lobo y eso sería todo un detalle. Joder, todo por no hacer un par de dibujitos más. Ya me he puesto de mala leche. Yo quería que el perrito... Ay, señor. Grado 5, grado 6. Mira, con este me puedo hacer un ejército de pistoleros. Bueno, o de Indiana Jones. Grado 7. Sí, muy bien, que no se me pase. Y ahora finalmente grado 8. Vamos allá. Vale. ¡Hala! Aquí está, vale. Más un objetivo para confusión. Y cuando este personaje comienza su turno, obtiene un 1% de defensa durante un turno. Caca. Vale, ahora vamos con Tie. Vamos a darle cañita. El Pelopanqui del lanzallamas. A ver qué nos depara. ¿Más quemadura? Yo creo que sí, no creo que haga... Ah, bueno, infección. Es verdad que este tenía la habilidad esta de la carga de infección. Creo que se lo van a potenciar, ¿eh? Estoy convencido. Vamos a ver. Ahí está, ya lo he visto. Más 25% de infección y al rojo vivo 2. Causa daño por quemadura equivalente a un 1% del ataque de este personaje a un enemigo durante un turno cuando un enemigo se cura. Interesante. Vale, como mola la calavera ahí. Sí, está bien. Y este... ¿A este que le podrían poner? Antidecapitación, resurrección... Nah, esto ya sería muy roto. Le van a poner algo de curarse más, de potenciar más la curación. Y probablemente le van a subir lo de que quema cuando tira la carga. Eso es lo que... por lo que yo apuesto, ¿eh? Vamos a ver. Salgamos de dudas. Más 1% de curación, efectivamente. Y más 10% de defensa. Bueno, está bien. Está bien. Luego tenemos a Vance. De este no tengo ningún personaje. Pero bueno. Ojalá lo tuviera. Pero no quiere venirse conmigo. Me tiene manía. Dice que no. Que él no quiere estar a mi lado. Mala suerte. Grado 6. Ahora a grado 7. Muy bien. Y finalmente grado 8. Y a ver qué es lo que hace. Altruismo 2. Al sufrir un ataque cura a un compañero más un 2% de su vitalidad máxima y más 50% de daño con su movimiento característico. Perfecto. Los azules ya está. Muy bien. Pasemos con los rojos. Vale, ya me he dado cuenta. Quita. Uy, que va con retraso. Uy, grado 8 el gobernador mítico. A ver qué hace. Al entrar en el estado de supervivencia, un 2% de probabilidad de recuperarse todas las penalizaciones. Genial. Y más 10% de daño por mutilación con la carga de adrenalina. Con lo cual ahora pegará un poquito más fuerte. Sandy. Uy, más daño. No. El movimiento distintivo o característico menos un tiempo de espera. Un turno. Y al atacar un 2% de probabilidad de obtener defensa absoluta
Y reducir el daño reflejado a 0. Está bien, está bien. Me gusta. Sí, está bien. Rojos, por favor. Bueno, a ver. Tú prometías mucho. Pero es que todo depende de tu carga. Yo creo que... ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Ay, que lo he quitado y no me he dado ni cuenta. Ay... Dios, qué tonto soy. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que es negro, te debería de verlo fácil. Aquí, coño. Vale. Eso suena racista. Lo siento. A ver. Curan dos compañeros, Ah, vale, perdón. Aquí al máximo. Cura a dos compañeros, 60% de vitalidad máxima, 20% de defensa, que aumenta 20... Nada. Cura a un compañero un 50% de su vitalidad máxima, un compañero se recupera de debilidad y ofuscación, tal, tampoco. Cuando se cura a un compañero, 100% de probabilidad de que este personaje reponga el 5% de su vitalidad máxima. Eso está bien. Al sufrir un ataque, lo mismo y lo mismo. Pues realmente no sé... A ver, aquí, mejorar. Lo que tenga 3 estrellas, aquí. Vale, compasión 2 y 3 estrellas. El compañero también se recupera de ofuscación. Bueno, eso era lo que hacía. Tampoco es gran cosa. En rojitos otra vez. Dwight. Al atacar los objetivos con el estado quemadura pueden activar la habilidad de especialista de ejecución un 0,25% antes. Y más 30% de daño ataque con la carga de adrenalina. Vale. ¿Tú qué pasa? ¿Resucitarás a 3 en vez de a 2? Más 15% de vitalidad al resucitar, muy bien. Y más 5 de daño con la carga de adrenalina. Vale, pues nada. Bueno, a ver este. Más 40% de daño. Y al morir todos los compañeros obtienen 1% de ataque durante 3 turnos. A ver el gorrito asqueroso que le ponen. Muy feo, no le pega nada este gorro. No se parece en nada al original, pero bueno. Ahora tenemos a Carl. A Carlcito. Vamos con Carlcito, grado 4. Grado 5. Vale. También tengo 2 Carl, que tengo que mejorarlo. Estamos en la misma, no le doy prioridad de momento. No tengo recursos para todo. Y grado 8, que es lo que nos ofrece, es más 40% aumento del daño con el ataque de la adrenalina. Y una habilidad: al comienzo de cada oleada, todos los héroes festivos obtienen 2% de ataque y de defensa durante 2 turnos. Nah, yo quiero habilidades tochas. Quiero algo potente. Y no están habiendo cosas realmente potentes. Me esperaba alguna habilidad así super cool que joda un poco el meta, pero parece ser que ningún personaje tiene nada así. A ver, en parte mejor, ¿no? Pero no sé, ya que es el último grado, me esperaba algo muy poderoso. Grado 8 para Carol y nos dice: al matar a un objetivo, más 1% de probabilidad de que todos los compañeros se recuperen de un solo castigo. Y más 50% de daño con el ataque de habilidad. Vale. Pasamos ahora con... Bueno, Elodie. Pero ¿quién te conoce, Elodie? ¿Quién te conoce? Si nadie sabe quién eres, nadie te usa. Ahora le habrán puesto una habilidad rara, en plan... dispara rayos láser por los ojos o algo así. Es que si no, no sería interesante. Nada, seguramente le habrán mejorado un poquito el ataque y un poquito alguna habilidad así tipo resistencia a no sé qué. Cosas muy cutres. A ver, al morir un compañero obtiene 2,5% de ataque y defensa durante 2 turnos. Bastante malo. Y más 50% de daño por compañero caído, ¿ves? Le han mejorado un poquito más esta habilidad, pero es tontería, este personaje no vale. Tenemos aquí a Jianfeng, creo que se llama. A ver, lo pone ahí. Jianfeng. Muy bien. Me queda igual, la verdad. Realmente no sé si es China. Yo creo que más bien es de Taiwán, pero en fin, no lo sé. No me sé la historia de este personaje. Si alguien se lo sabe, que lo deje en los comentarios. A ver, en grado 8, ¿qué haces? Al comienzo de cada oleada, 2,5% de probabilidad de que todos los compañeros con lealtad a Tifón obtengan camuflaje durante los 3 primeros turnos del combate. Uf.
Más 10% por daño de mutilación. Va, esto me da igual. No nos interesa. A ver, Cal. A Cal seguramente le habrán puesto que ponga más escudos. Más escudos y más daño con el ataque de habilidad. O con la carga, una de esas. No creo que la hayan bufado mucho. La verdad es que es un personaje que pega fuerte. Eso hay que reconocérselo. Aunque no lo he visto mucho en los equipos. Pero bueno, a ver qué nos ofreces. 10% de daño, efectivamente. Y menos un tiempo de espera con el ataque de habilidad. Pues bastante malo, la verdad. Kapur. Yo creo que a Kapur lo que le habrán hecho es que la mutilación la expande a un enemigo más. Y le habrán subido un poquito más el ataque de mutilación. Un 10%. No creo que mucho más. Porque pega a varios. Con lo cual estaría un pelín rotito. No mucho, pero un pelín. Así que a ver qué nos depara. Aquí. Al atacar 1% de probabilidad de transformar los ataques en daño por mutilación. Bueno, lo de siempre. Y más 10% de daño por mutilación equivalente a la vitalidad. Lo que os he dicho. Nada. Tampoco. A ver, Lori Grimes. Lori Grimes. Seguimos ascendiéndola. Este vídeo va a ser larguito, Va a tirar más de 2 horas para... Madre mía, para subirlo a YouTube, pero bueno. Igual si veo que se hace muy largo, pues lo divido en 2 partes, para que no dé tanto problema. A ver, vale. Y en grado 8, Lori Grimes hace más 50% de daño con la carga de adrenalina. Y al matar a un objetivo, todos los compañeros sufren un 1% menos de defensa durante 2 turnos. Perfecto. Nos la quitamos de encima. Bueno, Magna. Si no te hacen algo... Es que no te habrán hecho nada, tío. La verdad es que ya no... Al principio sí se veía muchas Magnas por ahí, pero luego... Y ahora estando Eva, poner a esta de líder es un sacrilegio, porque te van a matar a todo el equipo, con lo cual no tiene mucho sentido. A no ser que le hayan puesto algo rollo que si la atacas te dé infección, y dudo mucho que haya sido así. A ver... Elimina los efectos de la línea. Pues vale. Cuando este personaje elimina un estado positivo de un objetivo, un compañero tiene más 1% de vitalidad adicional. Buah, asqueroso. Nada, pasamos de ella. Esta, a ver esta, ¿qué depara? Tal. Oye, una cosa, ¿no es trampa que esta salga con un personaje al lado, con una pistola? Digo, es como tener a seis personajes en el equipo. Es un poco trampa, ¿no? A ver, grado 7. Y finalmente grado 8, a ver qué nos ofrece. Dale, siempre me equivoco. Aquí. 100% de defensa con la carga de adrenalina. Y al usar una carga, 2% de probabilidad de que este personaje obtenga un 100% de PA. Eso pica, ¿eh? Bueno, tenemos a estos dos que me parece a mí que es una referencia al lisiado de la serie esta de... ¿Cómo se llamaba la serie esta, tío? No me acuerdo. No me acuerdo, tío. Ya sabéis cuál es. Esa que salía el niño con los lobos y salen dragones. No me acuerdo de la serie. Juego de Tronos. Eso. Creo que esto es una referencia a Juego de Tronos. A ver, ¿qué nos hace? Más un turno de debilidad y al atacar al objetivo sufre menos 1 de PA. Muy triste. No me sirve. Bueno. Aquí sí. Este sí que tiene que estar roto. A este le han tenido que subir la infección que mete. No sé si resucita. Algo de resucitar tenía, ¿no? No lo sé, porque no tengo este personaje. Ahí va. Que me repite la comida. ¡Ay, qué asco! A ver, grado 7. Y finalmente grado 8. Creo que soy una de las primeras personas en tenerlo grado 8. Soy guay. Ay, que no me pasé. Cuando este personaje muere, hasta 2 enemigos sufren 1% de infección durante 2 turnos, ¿vale? Y más 50 de infección con el movimiento característico o distintivo. El de... sí, ya me entendéis. Bien, a ver, a ti te habrán subido el que hagas más daño al recibir tu daño, ¿no? Algo de eso. Porque la habilidad especial es esa, que cuando recibe daño luego al defenderse o algo así devuelve el daño por duplicado. Algo de eso era.
Creo que te habrán potenciado eso, no mucho más. A ver, más 20% de reducción de ataque, caca. Y efectivamente, al sufrir un ataque, un 1% de probabilidad de que un enemigo sufra... Ah, bueno, ofuscación durante 2 turnos. Bah, caca. Mucha... Bueno, a este le han tenido que bufar. Este, si no lo han bufado, yo lo siento mucho, pero este personaje da muchísimo asco también. Da muchísimo asco, es de los más inútiles que hay. Con lo cual yo creo que a este le habrán metido un bufo que te cagas en la mutilación. Porque si no es que no se utiliza. A ver, grado 6, muy bien. Grado 7. Y finalmente grado 8 y a ver qué es lo que nos dice. 0,5% de resistencia a los estados debilitados. ¿Pero qué mierda es esta? Más un objetivo para mutilación y reducción de curación. Madre mía, nada. Lo han dejado ahí, le han subido 4 tonterías y de venga, va, nos lo quitamos de encima. Definitivamente el peor personaje del juego en cuanto a utilidad. No tiene ninguna utilidad. Yo le hubiese metido un bufo grande. Yo qué sé, 100 de ataque o... No, ataque no, sino que hiciese más mutilación, ¿no? Porque está mal pensado ese personaje. A ver, Verónica. Al asestar un golpe crítico, cura a un compañero un 2% de su vitalidad máxima. Está bien. Más un turno de atontar. Está bien, atontar está bien. Y finalmente vamos con los verdes. Y aquí tenemos a Negan. Negan está claro que le han mejorado la infección seguro. Pues no. La carga de adrenalina más 30% de ataque. Y al atacar un 1,5% de probabilidad de que el daño sea por mutilación. Que eso está bastante bien. Vale, bien. Le han mejorado la mutilación. Vale. Algo de resucitar, por favor. Que resucite a 2. Estaría muy guapo. 5% de vitalidad al resucitar y más 5% de curación. Con la carga de adrenalina. Está bien. Y los ¡oh, hostia! Esto sí que me gusta. Los potenciadores de estadísticas básicas de las armas son un 1% más efectivos en este personaje. Es decir, el crítico, el ataque, la defensa y la vida se la mejora. ¿Os acordáis que os dije? De hecho tengo un vídeo aquí con la mejor arma para Aaron, perdón, que siempre me confundo con ellos. Pues yo tengo en el arma 40% de ataque, 30% de crítico, 30% de vitalidad y 30% de defensa. Más el 15% que ya tenía, más este 15%. Bueno. Oh, qué bueno. A ver, Wayland. Más un turno de resistencia a desarme. Caca. Las armas que tenga equipadas este personaje obtienen un 1% de probabilidad de activar sus efectos. Oh, ahora la confusión tiene que ir volando con este tío. Me gusta. Buah, los verdes están chetos, Joder, a ver. Más 50%... Sí, más 50% de daño con la carga de adrenalina de Connor. Me gusta. Y al sufrir un ataque, el agresor sufre un 1% menos de ataque durante 2 turnos. Está bien. Bien, los... Este es caca, tal cual. Al atacar reduce cualquier daño de contraataque un 1,25%. Y más 100% de daño con la carga de adrenalina. Sin más. A ver, grado 6. Por cierto, tengo que reclamarlo, que ya pasó la WAR. Grado 7. Y en grado 8, ¿qué es lo que hace? Un objetivo, a ver, más un objetivo para mutilación, o sea que a otro personaje más mutilará. Y más 1 de crítico. Mucho crítico para este tío, no sé por qué. No sé por qué tanto crítico. Ah, amigo. Ah, vale. Bueno saberlo, creo que tengo una idea de su arma. Si sale bien, puede estar cheto. Si no... es que es jugársela, pero me interesa bastante. A ver, hacemos así, pam. Igual está más roto de lo que parece el Romanov, Bueno, Baker en grado 8 lo que hace es más 50 de PA con la carga de adrenalina y una habilidad, compensación 2. Cuando este personaje muere, un enemigo sufre un 50% de infección durante 2 turnos. Vale, está bien. Creo que está roto eso. Un poquito roto sí que puede estar. A seguramente, bueno, sabemos que hace hemorragia, con lo cual le habrán mejorado un poquito la hemorragia. No tiene sentido que le mejoren
poco más que no sea ataque o hemorragia. Defensa no creo que la hayan mejorado, vida tampoco. Algo de la habilidad, seguramente, pero hemorragia seguro que se lo han tenido que mejorar, porque es básicamente lo interesante de este personaje. A ver, más 100% de daño con la carga de adrenalina, y ahora vendrá lo de la... A ver, cuando este personaje comienza su turno, todos los compañeros con la función de daño obtienen un 1% de defensa durante un turno. Yo lo hubiese mejorado la hemorragia, no sé, pero bueno. Darío. No tengo mucha idea de este personaje, hace relativamente poco que ha salido y yo no lo tengo, con lo cual no tengo mucha idea. A ver, grado 5, ahora en grado 6. Vale, ahora pasamos a grado 7, perfecto. Y finalmente a grado 8 y nos da más 100% de daño con la carga de adrenalina y al atacar 2,5% de probabilidad de obtener defensa absoluta y reducir el daño reflejado a 0. Está interesante. Sí, yo creo que los verdes están... Vienen fuertes, los verdes. La virgen. A ver, Darius, sí, ofrece algo bueno. Le habrán mejorado también el crítico, seguramente. Y le habrán mejorado la defensa con... ya sea con carga, con habilidad o con movimiento característico. Es lo que apuesto yo. Obviamente no tengo ni idea porque lo voy a descubrir con vosotros ahora, pero... A ver qué nos dice. Vamos allá. Más 50% de daño por ataque con la carga de adrenalina y al atacar objetivos con el estado mofa más 1,5 de crítico. Pues nada, no he acertado ni una, pero me gusta que le hayan puesto el casco. Lo cual a Harlan, al médico azul, también le habrán puesto la máscara, que eso está guay. A ver, tenemos aquí a Harper. Uy, leche con los cascos. Ahí. Harper seguimos mejorándola a grado 5. No tengo mucha fe con este personaje, la verdad. Grado 6. Ahora grado 7. Y ahora finalmente grado 8. A ver qué nos dice. 5% de daño adicional con la carga de adrenalina y más 25% de reducción de defensa con el movimiento característico. Nah. Bueno, de este es que a este yo no sé qué le habrán hecho. Es que este está roto. Está rotísimo. No tengo ni idea. De verdad que no tengo ni idea porque es que tampoco sé qué es lo que hace. A ver, grado 6. Grado 7. Y grado 8. Fuerza bloqueadora 2. Al sufrir ataques, 2% de probabilidad de confundir al oponente durante sus siguientes 2 turnos. Genial. Y más 30% de reducción de ataque con el movimiento característico. Se me va la voz. Está cheto también. Uy, a este sí que lo tengo. A ver, ¿este qué hace? Mofará más. Uy, que se me va mucho la voz. Ay. Así, de la nada, ¿sabes? Ahora tengo la voz más ronca. Genial. Igual así le digo más. Grado 7 y finalmente grado 8. A ver qué es lo que hace. 50% de daño con la carga de adrenalina y aumento del 1% en la bonificación de ataque con la habilidad de especialista Berserker. Bah, está bien, supongo. Ahora tenemos a Misión 2000. Vamos a ver, Misión 2000. Uy, sí, ya sé quién es. Vale. Ahí todavía no se convierte en monstruo. Ahora sí se convertía en monstruo. Efectivamente. Ahora en un monstruo con 4 espadas, ¿no? ¿O solo con 2? Ah, no, con 4 será cuando esté a grado 8. Sí, que es la última transformación. A ver. Más 1% al multiplicador de daño crítico. Y menos 1 de tiempo de espera inicial en el movimiento característico. Y efectivamente ahora ya tiene 4 brazos y la cabeza flotando. Mike. A Mike, con que le hayan mejorado, que no se quede bugueado su habilidad cuando tienes un arma de reducción de ataque, de reducción de curación, perdón, ya estaría bien. Pero bueno, seguramente le habrán puesto pues más infección y algo con la mofa. Tú para luego no quieras robar el protagonismo a mi Mike. Al atacar, el objetivo sufre un 1% de reducción de curación. Vale. Está bien porque ahora hacía 60%. Y más 20% de infección, efectivamente, con el movimiento característico. Ahora vamos con
Rick 2000, el cual obviamente tampoco tengo. Es lo que hay. Tengo uno en mi facción que lo tiene de color amarillito, que es la edición especial. Está bien, no sé. A mí me chirría un poco, pero claro, también me chirría verlo de color verde. Parece una langosta. Una langosta no, un grillo. A ver, el coste de los PA se reduce de 75 a 66. O sea que la carga de adrenalina la tira antes. Y cuando este personaje comienza su turno, 1% de probabilidad de mofarse de un enemigo durante un turno. Lo de tirar la carga antes está interesante. Y ya para finalizar el vídeo tenemos a William. Aquí William en grado 4, ahora grado 5, grado 6, grado 7. Perfecto. Y finalmente grado 8 y a ver qué es lo que nos dice. Mejora de carga de adrenalina. Mejora. Todos los compañeros se recuperan de todos los castigos. Hostia, este sí que está roto. Este sí que está roto en grado 8. Solo con esta habilidad ya mejora muchísimo. Y sucesor de Ezequiel 2. Al comienzo de cada turno hasta 2 compañeros recuperan un 2% de su vitalidad máxima. Este es el personaje. Yo sabía que había alguno que tenía que estar roto. Madre mía. Y nada, gente, ya lo habéis visto. Esas son las habilidades de los personajes en grado 8. No están todos, pero son bastantes. Así que nada, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe. Muchísimas gracias. Y hasta mañana.